Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio. Donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para hoy, 30 de septiembre. Yo no creo que el mes se acabe todavía, pero se está yendo. Bueno, continuando con nuestro segmento, presentamos a matrimonios sólidos. Entonces vamos a darle la bienvenida a los pastores Alarcón. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Gracias al Señor por esta bonita oportunidad de estar aquí compartiendo con todos nuestros oyentes, todas las personas que ven y oyen Busco en Ti. Aquí se encuentra mi esposita. Yo soy Luis Hernán Rueda, mi esposa Yolanda. Y bueno, la semana pasada tuvimos una charla muy bonita con respecto al diseño original de matrimonio, al propósito del matrimonio que Dios ha dado. Y tuvimos la oportunidad también de reconocer a ese primer matrimonio que fue el de Adán y Eva. Y vimos cuáles fueron esas características que se pudieron vislumbrar en esta pareja, y también cuáles fueron esas fallas que, que ocurrieron no solamente en ese matrimonio, sino que suelen ocurrir en nuestras relaciones, también nuestras parejas. Entonces, pues qué bueno que podemos, entonces, a la luz de la palabra, ver esos hermosos ejemplos, algunos con dificultades, pero que nos ayudan precisamente a eso, a no caer en lo mismo, ¿cierto, amor? Entonces, Así hoy, es. Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y compartirles más que una experiencia, porque no solamente son experiencias vividas, sino lo que Dios quiere, el diseño que Dios quiere, y es transmitir eso, el modelo que Él quiere. No, él sabe que somos seres humanos, cometemos errores, pero igual nos muestra el camino y nos hace ver pronto el error que estemos cometiendo y corregirlo. Y por eso tenemos pues unos bonitos ejemplos de matrimonios en la Biblia. ajá, y es que todas estas experiencias que el Señor nos permite vivir y siempre nos permite también corregir con la palabra de Dios, eh, es lo que hace que los matrimonios sean sólidos, que vayan cogiendo cada día más fuerza, ¿sí? Que lleguen las dificultades, porque siempre van a haber dificultades, pero cuando lleguen las dificultades, si estamos sólidos de verdad, entonces no se van a derrumbar las relaciones, no van a haber divorcios, porque es triste también ver que, como hablaba una semana pasada, cómo se disparó digamos, el índice de divorcios durante la época de pandemia, de cuarentena, pero lo más triste es que matrimonios cristianos que están también en dificultades y en divorcio. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Y precisamente hoy vamos a hablar de otro matrimonio de la Biblia. Vamos a dedicar varios programas para reconocer esos matrimonios más, digamos, relevantes, ajá, representativos, no solamente para la consolidación de la nación de Israel y para la institución de la Iglesia del Señor, sino también importantes para nuestras vidas, como ejemplos, como modelos para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un matrimonio muy importante, y fue el matrimonio de Abraham y Sara, ¿sí? Que tiene unas connotaciones, unas características que lo hicieron único. Primero porque a partir de esta pareja, de este matrimonio, surge la nación de Israel, porque este matrimonio nos dio también ese, ese ejemplo de lo que es tener una verdadera fe en el Señor, confiar en el Señor. Y, y también hubo algo que lo hizo muy especial a este matrimonio, y es que Abraham y Sara tenían muchos años de casados, tenían una edad ya muy avanzada, y durante toda su vida anhelaron tener hijos. Y ya con la edad que tenían, eh, pues estaba ya, digamos, casi que perdía la esperanza, porque eran estériles, Sara era estéril y no podía procrear. Entonces, en esa época,
culturalmente hablando, era, era bastante deshonroso, si se puede decir, el hecho de no tener hijos. Era motivo tal vez de vergüenza de no tener hijos. Y bueno, estamos hablando de esa época. Y si miramos miles de años después, en esta época, pues no han cambiado tampoco mucho las cosas, ¿no? Todavía sigue siendo, digamos, motivo de discusión, digamos, cuando una pareja no tiene hijos, pues siempre la sociedad como que tiene ahí la mirada encima, ¿sí? Nosotros somos un ejemplo de eso, ¿sí? Es una experiencia también que Dios, yo digo, ahorita comprendo que Dios permitió que nosotros viviéramos eso. Ujú. Tal vez de pronto ese era el momento para expresarlo y así es. Así es. Prácticamente leímos la historia y nos identificamos con ellos. Sí, tenemos 14 años de casados y siempre hemos anhelado tener hijos y sabemos que el Señor cumple con sus promesas, pero es que decimos, nosotros no tenemos, o sea, no podemos decir, no tenemos hijos, no, decimos es, aún no tenemos hijos, aún, porque siempre esperamos en el Señor, esperamos en su tiempo y confiamos en Él, Y la ¿sí? voluntad de Él es perfecta. Ajá. Entonces, son etapas que se viven actualmente. Uno dice de hace cuánto está la historia de Abraham y Sara y actualmente se repite. Y vemos muchas cosas que nosotros especialmente repetimos. La Ujú. desesperación, tal vez no creíamos y no tenemos hijos aún, pero ya sabemos cómo manejar la ansiedad, esperar, saber lo que significa la palabra esperar en Ujú. Dios, saber la importancia que tiene. El tiempo de Dios es perfecto, no son solo palabras que se dicen, sino lo que significa cada palabra y lo que significa el tiempo para Dios. Para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo, pero Ujú. Dios dice todo a su tiempo. Ujú. Entonces, es algo misterioso, muy misterioso, pero hermoso, hermoso, difícil de creer, pero cuando uno cree, es, no tiene palabras como para explicar vivir en el tiempo de Dios, Ajá, sí, comprender ese tiempo. nosotros los humanos siempre nos aferramos mucho al tiempo, ¿no? Y nos afanamos por el tiempo. Y vemos, bueno, Sara y Abraham, Abraham y Sara tenían ya más de 80 años. Imagínense, nosotros apenas empezando, pues no tenemos esa edad y apenas llevamos 14 años de casados, pues no tenemos por qué desesperarnos. Y de pronto también ese mismo caso le pasa a muchas parejas, ¿sí? Y puede que tengan más años de casados. Pero bueno, el Señor siempre tiene un propósito en todas las cosas, ¿sí? Amén. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman al Señor, todas las Las cosas cosas se ayudan ocurren para para bien. bien. Esto es Así a es. los que son llamados, ¿sí? Según su propósito. Entonces, pues el Señor nos está llamando, nos ha llamado a vivir en sus propósitos, a vivir en su voluntad, de modo que si vamos, sigamos alabándolo, dándole gracias, adorándole y confiando en Él, a pesar de que todavía no veamos cumplidas sus promesas como nosotros las queremos, ¿sí? Porque nos aferramos es a eso, a nuestra manera de creer, a nuestra manera en que Dios cumpla sus promesas, pero no, es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y Abraham y Sara, pues se vieron envueltos en esa situación también, ¿cierto? Y se vieron precisamente sometidos a las miradas de los demás, ¿sí? Y esto los llevó a más adelante a tomar decisiones desacertadas. Pero antes de hablar de eso, quisiera también reconocer algo eh, sobre Sara. Y es que Sara llamaba, hay una parte en Génesis 17 donde Sara llama a Abraham mi señor, ¿sí? Y esta parte es muy interesante porque la palabra señor, es decir, el señorío, perdón, significa sometimiento, sujeción, ¿sí? Y es eso precisamente también lo que las mujeres deben también asumir en el matrimonio, que no significa esclavitud, ¿no? Que no significa ser sometido a maltratos, por el contrario, cuando una mujer se sujeta a su esposo, es porque ese esposo, eh, digamos, la honra de tal manera que esta mujer se somete y se sujeta, perdón, de una manera voluntaria, de una manera agradable, y ahí es cuando realmente en esa sujeción es cuando eh, se da, digamos, lo que dice la palabra de Dios, que somos una sola carne.
¿sí? Solamente cuando hay esa sujeción, ¿sí? Y esa sujeción, más que ser uno más que el otro, es al contrario, es comunión, es común unión, es estar entrelazados los dos, teniendo clara la autoridad del Señor sobre el matrimonio, el señorío de Dios sobre el matrimonio, ¿sí? Eso es muy importante. Y también quisiera resaltar, Eh, pues no, que la palabra estar sujeto al hombre, pues actualmente tiene un significado que la misma sociedad le ha buscado, ¿no? Y ser sujeto según la palabra de Dios, pues es otra cosa totalmente diferente. Claro está, el hombre como cabeza del hogar tiene que saber muy bien qué significa y cómo va a hacer que la esposa se sujete al hombre, ¿no? Tiene que llevar una vida pues recta en el sentido de que cualquier inconveniente es el comprender que dependemos es de Dios, que así todo es. le pertenece a Dios. Ujú. Entonces, esa unión, porque dice su palabra, serán una sola carne. Entonces, es tan importante comprender cada palabra de lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Ujú, Pues es la forma como un hogar debe, mamá y papá, ujú. empieza. Esposo y Y esposa. luego esposo y esposa, luego los hijos. Ujú, Igual los hijos van a ver ese testimonio y ese ejemplo de cómo se están solucionando problemas, están organizando, porque no solamente es para resolver problemas, ¿no? Sino para organizar un paseo, organizar una fiesta, una reunión, organizar las clases de los niños. Bueno, son muchas cosas que se tienen que hacer en pareja. ujú. Entonces, Y es que eso. precisamente, amor, lo que tú hablas del testimonio, del ejemplo, es que es precisamente lo que Sara veía en Abraham, ¿sí? Porque Sara veía de qué manera Abraham se sometió y confió en el señorío de Dios, ¿sí? Entonces, al Sara ver el ejemplo, el buen ejemplo de su esposo, pues ella también entonces siguió, digamos, con esa línea de orden. Entonces, es muy importante el ejemplo, el ser modelos dentro del matrimonio. El esposo ser modelo para la esposa en cuanto a la confianza, en cuanto al sometimiento al Señor, como nuestra cabeza. Y bueno, y si pasamos ahora sí más adelante, pues hubo una situación en este matrimonio, precisamente por el desespero, sí, por la situación que vivían de no tener hijos. Y culturalmente en ese tiempo, pues no estaba mal visto que la esposa le dijera al esposo, bueno, te vas a acostar, vas a tener relaciones con la sierva, con la concubina, para que tengan un hijo y ese hijo lo criamos entre nosotros, ¿sí? Y eso fue pues lo que Sara le dice a Abraham. Digamos que Sara, como les dije, culturalmente no era mal visto y por eso Abraham eh, también pues responde de manera positiva, muy obediente él al acostarse entonces a tener relaciones con la sierva, ¿cierto? Entonces, pues aquí también tenemos que aprender algo muy importante y es que muchas veces permitimos que la cultura sea la que influya no solamente en la relación de pareja, en la relación dentro de la familia o en la iglesia. Y, y esto no está de acuerdo con el orden y con la voluntad del Señor. No es la cultura la que debe influir a las personas, a la iglesia, a la familia. Es la familia, en este caso el matrimonio, y la iglesia, los que deben influir sobre la cultura, los que deben impactar, los que debemos impactar y transformar la cultura. Y aquí pues no sucedió eso, ¿sí? Ellos, como culturalmente está bien visto eso, entonces hagámoslo, listo, hagámoslo, pero no tomaron en cuenta, en ese momento, no tuvieron en cuenta que, qué era lo que el Señor realmente quería y qué era lo que le agradaba al Señor. Y esto pues les trajo consecuencias bastante desagradables para su matrimonio. Estuvo a punto de acabarse este matrimonio, porque recordemos que cuando Agar tiene a su hijo, a Ismael, entonces Agar empieza como a
a pasarle por al frente a su hijo, a Sara, y a hacerla sentir mal, ¿sí? Y esto trajo problemas al hogar, al matrimonio. Hay que tener mucho cuidado con eso, de actuar a la manera de nosotros o a la manera que el mundo lo hace y no actuar a la manera de Dios. Tenemos que actuar a la manera de Dios y seguir siempre la palabra, ser muy obedientes a la palabra, porque si no, vienen los problemas. Creo que sí, después de tantos años, como decía al principio, aún se sigue repitiendo. Eso pasa Mm, en muchos hogares, mm, en medio de esa desesperación por complacer al esposo con un hijo o a la esposa con una hija, pues se toman medidas desesperadas, mm. eh, errores que se cometen y vuelve y se repite la historia, vuelve y se repite mil y una vez y los problemas de hogar actualmente pues son eso, debido a eso. Sí, así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo que también quería agregar a esta situación es que sí, precisamente el desespero hace que se tomen medidas desesperadas, ¿sí? Entonces, nunca, nunca ante una situación, porque eso es una frase del mundo inclusive. Entonces, vean, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Nada más erróneo que eso. Debemos tener cuidado con ese tipo de frases, con ese tipo de lemas o bueno, de palabras que lo que hacen es influir sobre nuestras vidas. No, si algo debe influir sobre nuestra vida, es la palabra de Dios, la que nos enseña a que debemos aprender a confiar en Dios, aprender a esperar, ¿sí? Y bueno, Sara pues tuvo, digamos, ese error, a pesar de que fue una mujer muy virtuosa en el matrimonio, como lo decíamos anteriormente, muy inteligente, muy capaz, muy, era una mujer idónea para su esposo, siempre estuvo allí con él. Pues recordemos cuando el Señor le dice que salga de la tierra donde se encontraba, en la tierra de Ur, y que fuera a la tierra donde él enviaba. ¿Qué hizo Sara? Nunca lo dejó solo, siempre estuvo con él, siempre estuvieron juntos. El equipo, el trabajo en equipo, el estar siempre los dos es muy importante. A donde va el esposo, va la esposa. Eso es también muy importante. Hoy en día, pues por el mismo corre-corre de la vida, de los negocios, de los trabajos, se hace muy fácil que los esposos digan, bueno, me salió un trabajo en otra parte, tú te quedas acá, yo me voy, nos vemos cada mes o cada 8 días y eso, el amor sigue, no se preocupe porque cada día nos vamos a llamar, cada día nos vamos a comunicar de alguna manera. No, no hay nada más engañoso y nada más riesgoso para el matrimonio que hacer eso. Las esposas deben aprender que a donde va su esposo, va ella. Es muy importante eso porque si no, empiezan a haber fisuras en la relación, empiezan a abrirse puertas, a abrirse brechas que no son nada convenientes para el matrimonio. ¿Vas a decir algo? Sí, resulta que, bueno, un dicho de los papás, de los abuelos es, donde va el mar, van sus arenas. Y siempre los papás le decían a uno, bueno, el que se casa, quiere casa y su costalito para la plaza. Y esos dichos son tan ciertos porque A pesar de que dicen, son del mundo, ¿no? Pero sabiduría bueno, humana, sí, ¿no? Pero digamos que sabiduría. aplica. Sí, dice, a donde va el mar, van sus arenas. Son palabras que uno dice, bueno, el mar donde está siempre hay arena, ¿no? Pero siempre esa arena pertenece a ese mar. Entonces, es como eso, no dejar uno hacer partícipe a la otra pareja de esa oportunidad de trabajo, por ejemplo, de esa situación que tocó migrar a alguna parte, por alguna situación tuvieron que salir de donde están, ¿no? Y es eso, no irse el uno solo, no, no, no. Yo digo, se van los dos, se van sus hijos, va el grupo, ¿no? Porque eso, como decía mi esposo, no es conveniente. No es conveniente porque es la palabra matrimonio y el esposo, la esposa, es tan bonito que si Dios tomó eso como ejemplo, decir Jesús es el esposo, la iglesia, su iglesia es la esposa, es como tan divino, como tan hermoso, como la importancia que se le da a la esposa, esa palabra, esposo, esposa. Están Y siempre Dios unidos. siempre unidos, y es como De tan comunión. bonito, es la base, es el fundamento, es
es el polo a tierra, Ujú. es lo que Dios quiere. Así es. Y bueno, precisamente eso fue lo que mostró Sara como, como virtud, como buena esposa, ¿sí? A pesar de que, bueno, lo que hablábamos ahorita también, las malas decisiones, pero también es importante también que reconozcamos en Abraham eh, también su falta en su momento, la falta de carácter al, al decidir, digamos, seguir el consejo de su esposa, el de tener un hijo con Agar. Entonces, los hombres debemos tener carácter y aprender a decir no cuando es no y Mm, sí cuando es sí. Y vea, aprender a confiar en la palabra de Dios porque ya el Señor le había dado una promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitud de naciones y, y era con su esposa, no era con otra. ¿Mm? algo que recuerdo es, por ejemplo, en Adán y Eva. Adán, Dios les dijo que no comieran del fruto que no debían comer. Ujú. Y Eva fue la primera que desobedeció, desafortunadamente fue ella. Luego va y le lleva el fruto a Adán. Y Adán, en lugar de mantener su carácter, ¿no? Como cabeza, como responsable de esa unión, pues él le hizo caso y uno dice, por Dios, ahí era el que debía haber frenado. Tal Ujú. vez el propósito de Dios desafortunadamente se dañó ahí con lo que hicimos como seres humanos. Y Ujú. en esta ocasión, en Abraham y Sara, Sara vuelve y se repite. Sara le dice a Abraham, pues que vaya y se acueste con la concubina de ella. Y él vuelve y obedece. Mm. Y ahí es donde dice, por Dios, también tienen que tener carácter. Al hombre se le ha olvidado como esa posición, por Dios, que tiene que eh, no es todo lo que nosotras digamos, porque nosotros a veces no tomamos, y más cuando tomamos decisiones por nosotras solas, no van a ser las más correctas. Lo que somos es ayuda idónea y Ujú. ellos son responsables de todo, de su familia, de su esposa, de su hogar, de sus hijos, porque Él es el que, Dios es la cabeza del hogar, pero Jesús, el esposo de nosotras como mujeres, es el responsable de esa familia, Ujú. Jesús es la cabeza en el matrimonio, cabeza de la iglesia, de más la que todo, ¿sí? iglesia. Entonces, qué bueno que podamos también ver en Abraham y en Sara el cumplimiento de la promesa del Señor. Siempre el Señor, cuando da la bendición en el matrimonio, el Señor establece entonces unas promesas que se cumplen. Siempre se cumplen. Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Porque es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios la que hace que se cumplan las promesas. Y aquí vemos entonces que en su momento dado llega ese cumplimiento de la promesa. Llega ese hijo tan anhelado que es Isaac. Y esta situación hace que todo cambie en el matrimonio, ¿sí? Porque llega la alegría. Hay un momento en el que el Señor inclusive le dice a Abraham y Sara que van a tener un hijo, y Sara ríe en ese momento, pero ríe como es una risa como en realidad de llanto, ¿sí? Que decir, ¡ja! Me río porque yo con la edad que tengo que voy a tener hijos. Y lo que quería era ocultar su tristeza en ese momento que ríe. Pero cuando llega el hijo, cuando llega el cumplimiento de la promesa, de hecho, Isaac significa eso, ¿no? Significa eh, risa, ¿cierto? Expresar alegría. Y entonces allí es cuando Sara ríe, pero ya no ríe de la manera anterior, sino que ríe Felicidad. de verdadero gozo. Ajá. Y eso es lo que el Señor quiere para los matrimonios. Gozo. El Señor quiere gozo, que haya alegría, que se sienta su gozo realmente en las relaciones que tenemos en el día a día. En el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todo el tiempo debe manifestarse el gozo del Señor, inclusive en medio de las dificultades, porque todo el tiempo tenemos dificultades, inclusive en medio de los desacuerdos, porque también tenemos desacuerdos, ¿cierto? Algunas veces yo pienso una cosa, ella piensa que debe ser de otra manera, y de pronto llegamos digamos, a desacuerdos, pero al final es ese gozo del Señor el que nos vuelve a unir y nos da la luz para seguir adelante. Es muy importante que tengamos en cuenta esto
y que así como Abraham fue justificado por su fe y Sara asimismo justificada por esa misma fe porque estaban unidos, asimismo veamos esa gracia y esa bendición en el hogar, en el matrimonio, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando esperamos, cuando sabemos esperar en Dios, cuando sabemos confiar en Dios y cuando obedecemos a Dios siempre cumpliendo con su palabra. Es muy importante eso. Algo muy importante, pues que hemos aprendido nosotros también. Dios nunca responde de una vez, uno tiene que, a él le gustan las cosas ordenadas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, alguna decisión, algo que está en nuestros corazones y yo le digo a mi esposo, estos son anhelos del corazón. Y Dios conoce el corazón, conoce los pensamientos, dice su palabra que los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros. Que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que queremos pedir. Yo digo, todo esto son anhelos de corazón. Yo los llamo antojos, pero Dios sabe qué es lo que uno quiere y pide. Él nunca va a contestar así, ya, ay, no, el Señor me dijo anoche que hiciera tal cosa. No, porque Él también quiere que nosotros nos preparemos para recibir eso, para tomar una decisión. Entonces, es tan importante, digo yo, tener paciencia, saber esperar en Dios, saber esperar, porque vea, un ejemplo muy, muy claro es de Abraham y Sara. Claro, más adelante, pues Dios tenía un plan, gracias a Dios, gracias a Dios había un plan para nosotros, para la humanidad, para esta humanidad. Entonces, pasan miles de años y es lo que menos nos enseñan, no sé, las situaciones nos dan una y otra vez y no sabemos pedir, no sabemos esperar, no tenemos paciencia, que somos tan, ¿cómo se dice? Queremos tan mediatistas, queremos inmediatistas. Queremos todo ya, así, de una. Sí, inmediato. ¿Sí? Todo como nos acostumbró ya el mundo, ¿sí? Porque ya estamos en el mundo de la tecnología, donde todo es ya, ¿cierto? Ya todo nos acostumbraron a que todo es rápido. Asimismo, queremos ver las promesas de Dios cumplidas. Y en nuestra vida podemos dar testimonio de que hemos caído también en eso. Hemos tenido momentos de desesperación precisamente por la no llegada de nuestros hijitos. Hubo momentos inclusive en que llegamos a reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué no nos das hijos? ¿Sí? Como a entrar en esa discusión totalmente absurda de pedirle explicaciones a Dios cuando Él es Dios soberano, cuando es Dios todopoderoso, pero cuando llegamos a comprender de que siempre su voluntad es buena, es perfecta y agradable, entonces es cuando ya bajamos la cabeza, aprendemos a humillarnos, aprendemos a esperar en Él y aprendemos a gozarnos en sus decisiones, aprendemos a gozarnos en su voluntad, a saber de que si no nos ha dado hijos es porque hay un propósito en eso. Y mira que el propósito se ha cumplido en nosotros porque en nuestro trabajo, en nuestra misión, no solamente misión pastoral, sino la misión como maestros para las naciones y en este ministerio que tenemos de Construyendo Hogares Sólidos, precisamente el Señor ha cumplido ese propósito porque nos ha dado cantidad de hijos, pero cantidad de hijos que han pasado por nuestras vidas, que nos ha permitido bendecir, que nos ha permitido impactar y que hoy en día podemos decir que muchos de esos hijos ya han crecido, ya son adultos y todavía nos llaman a agradecer, a seguir en esa comunión, en ese contacto, en ese amor, ¿sí? Ha sido muy bonito de tener ese tipo de hijos, ¿sí? Y sabemos que llegarán también los hijos, digamos así, propios, pero de pronto si el Señor nos hubiese dado los hijos propios antes, no hubiéramos tenido esa oportunidad de abrirnos más hacia otros niños, hacia otras personas. Entonces, ahora comprendemos los propósitos y es muy importante que en este segmento de hoy de matrimonios de la Biblia reconozcamos en Abraham y en Sara el propósito de Dios en el matrimonio, siempre bajo la confianza, la fe, porque es que de ellos decimos, Abraham es el padre de la fe.
¿cierto? Porque creyó en el Señor, porque confió en el Señor, inclusive no rehusó a entregarle su hijo Isaac, ¿cierto? Así como tampoco Dios rehusó a entregarnos su único hijo. Y de esa familia, de esa unión entre Abraham y Sara, vean cómo el propósito se cumplió, porque de ahí surge la nación de Israel y de ahí surge también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, qué bueno que aprendamos hoy de que debemos aprender a esperar en las promesas del Señor, a obedecer al Señor, a seguir como un matrimonio sólido, siguiendo únicamente su palabra y no siguiendo lo que dice la cultura, lo que dice el mundo, lo que me dijo, el consejo que me dio mi amigo o mi vecino, la persona que no es la más competente para dar consejos. Tenemos a un consejero que es el Espíritu Santo, que nos da su palabra para orientarnos. Entonces, ese ha sido, digamos, el mensaje de hoy para matrimonios sólidos, para todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que también de pronto han pasado o están pasando por situaciones de desespero en el matrimonio. No, aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a estar siempre unidos y sometidos al Señor, a su voluntad. Sí, nunca dejen de amarse, de decirse lo importante, lo valiosos que son el uno para el otro, de los pequeños detalles, porque a veces en medio de la desesperación se olvidan esos detalles. Y esos están tumbando ladrillo por ladrillo y se va derrumbando esa estructura tan bonita que Dios está formando, solamente por una situación que tal vez la solución está ahí cerquita. Y siempre detrás de una dificultad hay un aprendizaje, una enseñanza que Dios quiere darnos. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Uno dice, al pasar del tiempo, pues se me iba a la mente, ¿qué tal si Sara en ese tiempo hubiera fecundación in vitro, alquiler de vientre? ¿Se imagina Sara? Estarían llenas de hijos y habían solucionado su pequeño problema. Sí. Pero ¿dónde estaba la voluntad de Dios? Así es. Y no es, nosotros nos han Tuvimos esa ofrecido. oportunidad, sí. Sí, no, y la tecnología, el mundo le dice, la ciencia ha avanzado mucho. Si ustedes no quieren tener hijos es porque no quieren. Ya cuando nos dicen, no, es la voluntad de Dios. Dios da vida, Dios quita vida. Pero en ese sentido, uno dice, bueno, en una fecundación in vitro, pues simplemente se echa abajo. Pero no, Dios cuando dice, dar vida es porque Él es la voluntad de Él. Ajá, y es soberano. Él es soberano. Para Él no hay nada. Dice que Él nos formó desde el vientre de nuestras madres y formó nuestras entrañas. O sea, ¿quién más nos conoce más? Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, Él, es recurrir a Él, es pedir auxilio, es decir, Señor, necesito de tu ayuda. Así es. Y ahí nunca se dejen de amar, es mi consejo. Nunca se dejen de decir, mi amor, mi vida, te amo, estás linda, estás lindo, así estén popochos, así estén popochos, pero ya uno no aprende a ver cuerpos, sino almas. Entonces, es aprender a ver el alma de la otra persona, hermosa, divina, o sea, es algo tan bonito que lo hemos experimentado los dos, que es así y funciona. Dice en su palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién da esa oportunidad? Solo Dios. Solo Dios hace eso por medio del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a comprender las escrituras y a comprender el propósito de Dios, es único, es hermoso, es especial. Así es. Y lo que cuenta mi esposa con respecto a la fertilización in vitro, tuvimos la oportunidad de tener lo que llaman niños probeta, de que haya una manipulación por parte del ser humano de la parte genética y eso va pues en contra de la naturaleza realmente que Dios ha establecido. Y claro, está la tentación en medio de la desesperación, pero gracias precisamente a Dios, Él nos ha guiado en el camino, nos ha señalado el camino y no nos ha permitido que ni la ciencia ni la cultura haya sido sobrepuesta a sus designios, a su voluntad que está en su palabra. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio que nos han dado el día de hoy y esperamos dentro de 8 días conocer más sobre otras parejas, otros matrimonios que hubo en la Biblia, que nos narra la Biblia y que nos van a enseñar otras virtudes
pero también otros desaciertos de los cuales debemos aprender para no cometer los mismos errores. Muchas gracias, de verdad. Recuerden que estamos en Busco en Ti y ¿dónde estás? No es el final. Bendiciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la enseñanza de hoy. Qué bueno que podamos, digamos, porque se está acostumbrando mucho a predicar una cosa, pero no aplicarla. Y yo creo que es bueno poder dar ese mensaje realmente que es confiar en la voluntad del Padre realmente. Que realmente lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y él siempre está dispuesto a darnos lo que es mejor para nosotros. Él sabe Ujú. qué es lo mejor. Nosotros pensamos que muchas cosas son buenas para nosotros, pero en un momento determinado se van a convertir en nuestra contra. ¿Por qué? Porque de pronto no nos va a permitir estar de acuerdo a la voluntad de Él, al propósito que Él tiene para nosotros. Y eso yo creo que lo que están haciendo es muy bueno, es predicando y aplicando. Porque sí, realmente yo creo que en este momento decir no tener hijos, pues realmente no tienen hijos quien no quiere. ¿Por qué? Porque pues toda la tecnología está disponible. Pero yo creo que más que esa tecnología disponible es aprender a confiar en Él. Lo que Él dice que nos va a dar, Él no lo va a dar. Lo que Él dice que va a ser para nosotros, va a ser para nosotros. Yo creo que no Así tenemos que es. buscar cosas donde no están. Yo creo que tenemos que estar solamente esperando y confiando en Él plenamente, porque lo único que Él demanda de nosotros es fe y obediencia. Y cuando realmente Amén. Él está demandando fe y obediencia y nosotros cumplimos con esas cosas tan sencillas, pues realmente vamos a tener premios muy grandes. Y esos premios solamente los da Él. Esas recompensas solamente las da Él. Y trabajar de pronto por un salario, por recompensa, prefiero trabajar por una recompensa. ¿Por qué? Porque eso es lo más grande. Salario realmente, tú sabes que el salario es lo que se dedica para ganar y para gastar. La recompensa realmente siempre nos dan más de lo que necesitamos y nos va a quedar siempre para poder dar, para poder multiplicar a los demás. Así es que, verdad, pues yo los felicito mucho por ese concepto que tienen de lo que es la verdad, más no la realidad que nos muestra el mundo. Y pues para todos nuestros oyentes tenemos que estar en esas situaciones, creer. El Padre lo único que demanda de nosotros es fe, obediencia y esas cosas tan sencillas. Bueno, Sí. digo entre comillas sencillas, porque realmente eso es lo que más nos cuesta, tener fe y obedecer. Ante cualquier cosa estamos tambaleando, nos estamos mostrando débiles, pero pues la verdad es que Él nos hizo fuertes, nos hizo grandes, nos puso aquí con un propósito determinado. Y ese Así propósito es. determinado solamente Él lo conoce. Bueno, así que muchas gracias a Sí. ustedes y los invitamos para el siguiente programa, el próximo miércoles 4 de la tarde, Matrimonios Sólidos. Nos veremos. Muchas gracias. Ujú. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.